Empezamos y encendemos el radar con la voz de un expresidente, tal vez el que más conoce sobre el tema de negociar la paz en Colombia. Y decimos que es el que más conoce porque vivió tiempos y situaciones difíciles en su búsqueda de la paz. Incluso un desplante histórico hace exactamente 13 años en el que la silla del máximo jefe guerrillero, en ese entonces Manuel Marulanda Vélez, quedó vacía, presagiando de pronto el futuro de esos diálogos de San Vicente del Caguán. Hoy el nuevo jefe de las FARC, alias Timochenko, pide retomar la agenda de esos diálogos que fueron suspendidos, lo que prendió las alarmas tanto del gobierno como de la opinión pública. Pues esta es una idea que no le suena del todo mal al expresidente Pastrana, aunque no tenga cabida ni en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ni entre los colombianos, a menos de que haya gestos de paz. En diálogo con Felipe Zuleta, Pastrana recuerda en qué quedaron esos diálogos, cuáles fueron los principales motivos para terminar la zona de distensión y el proceso de paz, y por qué, tras los múltiples engaños recientes de las FARC, el gobierno debería creer en las intenciones de ese grupo. Felipe Zuleta entra al radar. Presidente, buenas noches y gracias por estar con nosotros en el radar. ¿En qué quedaron las conversaciones del Caguán ahora que Timochenko dice que hay que continuarlas? A ver, quedaron. Primero, en que ya se estaba negociando el cese al fuego y el cese de hostilidades y la devolución de todos los secuestrados y el fin del secuestro. Y segundo, quedaron firmados el acuerdo de los notables, que era la hoja de ruta para seguir en el proceso de paz, y posteriormente el acuerdo de San Francisco, que era ya el desarrollo, precisamente el acuerdo de los notables. ¿Usted le cree a Timochenko cuando dice que hay que continuar con esos diálogos? Pues tenemos que partir de una base, que es, la FARC firmó acuerdos con el gobierno de Colombia, porque no estamos hablando que Pastrana firmó con tiro fijo, sino que la FARC y el gobierno de Colombia habían avanzado en lo que hoy, inclusive lo que está pidiendo el presidente Santos, acabar con el secuestro, la devolución de los secuestrados, y si la FARC hace ese gesto a los colombianos, podemos comenzar en el cese al fuego de hostilidades. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que si el señor Timochenko y la FARC quiere sentarse hoy en día diciendo lo que ellos dijeron, que es continuar donde quedó la agenda, pues tenemos que comenzar con la liberación de los secuestrados, con el fin del secuestro y con el cese al fuego de hostilidades. A ver, digamos que los colombianos tenemos la percepción, equivocada o no, de que el Caguán fue un fracaso para el país. La historia ha demostrado lo contrario. Fracasamos porque no logramos la paz. Los colombianos, después de que acabamos con la zona de extensión, porque yo rompo la zona de extensión, yo creo que la elección que quedó después de que yo rompo la zona era no más zonas de distensión. Recuérdenos por qué rompió la zona de distensión. Porque precisamente el día que íbamos a firmar el acuerdo al cese al fuego de hostilidades, la FARC secuestra el avión, secuestran a Hechen Turbay, y en ese momento yo tomo la decisión de romper el proceso de paz. Bueno, pero digamos que en su gobierno, a pesar de todo lo que criticamos al Caguán, hubo cosas mejores para el país, por ejemplo, liberación de policías y soldados. A ver, el Caguán, ¿qué nos deja? Es decir, fracasamos porque no logramos la paz. Así es. Lo que el país entendió es no más zonas de distensión, que curiosamente el presidente Uribe no lo entendió. O sea, y el presidente Uribe... ¿Usted lo que está diciendo es que Uribe ha debido aprender el Caguán y no hacer el ralito? Exacto, porque el ralito que fue a una zona de extensión, con el fracaso que vimos, fue una zona de extensión distinta al Caguán en que Uribe negocia y no dialoga. Nosotros dialogamos y no negociamos, pero lo hicimos de frente al país. Hoy no sabemos qué se negoció en Ralito, y mire lo que está pasando hoy, que estamos encontrando que hoy más que nunca, yo ya lo dije hace algunos días, la peor herencia que nos deja el presidente Uribe son las BACRIM y los paramilitares, y eso lo estamos viendo hoy después de los hechos de enero. ¿Y entonces por qué el presidente Uribe está hablando de bombardearlos si esa fue su herencia? Eso es lo que no entendemos, porque uno, en lo que tiene que ver con el Caguán, que lo que yo le decía, lo que usted preguntaba también, ¿qué nos deja el Caguán? Liberamos a 500 soldados y policías. Y yo digo que el proceso de paz del Caguán, porque yo fui elegido para hacer la paz, lo que dejó en claro ese proceso de paz del Caguán es que nosotros teníamos un plan B, que se llamaba Plan Colombia. Y una cosa que yo denomino el mantra que tenía yo en el gobierno, como los tibetanos. Está de moda la palabra mantra. La mantra. El presidente Santos también Exacto. dice que él tiene un mantra. Un mantra. Para no hablar de... ¿Cuál era mi mantra cuando yo estaba con tiro ¿Cuál fijo? era su Y mantra? se lo dije. Yo dialogo con usted, pero voy armando mi ejército. Dialogo, armo el ejército. Diálogo y dejamos el ejército más fuerte de América Latina, que es lo que el presidente Uribe utilizó durante sus 8 años de gobierno y hoy está utilizando el presidente Santos. Dejamos el Plan Colombia, liberamos a más de 500 soldados y policías y algo muy importante, desenmascaramos a la FARC
interna y externamente internacional. Presidente, ¿y por qué los colombianos no le reconocen eso? ¿Por qué son tan escépticos? ¿O son? A ver, porque la verdad, la FARC lo que nunca entendió es que teníamos que dialogar sin hostilidades y con un cese al fuego. Y yo creo que es lo importante de lo que propone hoy Timochenko, que si vamos a partir hoy, nos tienen que devolver todos los secuestrados primero, acabar con el secuestro y buscar negociar sin o con un cese al fuego, con un cese de hostilidades. Hoy la ley ya prohíbe las zonas de distensión, que eso lo entendió el presidente Santos, y yo creo que hay que hacerlo en un tercer país. Y las normas internacionales también tienen en líos a los de las FARC, o sea, claro, no es tan fácil. No, y porque han cometido delitos de lesa humanidad. Usted recuerda que a mí me tocaba firmar el Tratado de El Roma. Estatuto de Roma, ¿usted le dio como 8 años? 7 años. Sí, para que se pudiera hacer la paz. Exacto, para que la FARC entendiera que el mundo había cambiado. ¿Y entonces cómo se hace hoy si el Estatuto de Roma... Hoy tenemos, y yo creo, pues, o se tiene que hacer un análisis muy a fondo. Yo creo que en algo nos puede servir el proceso con la ETA. ¿Qué es lo que va a pasar con la ETA? Puede ser, en parte son procesos distintos utilizados también en Colombia. En eso van a tener que trabajar muy de cerca los penalistas en el país, cómo y de qué forma, si la FARC toma la decisión de hablar y de sentarse en una mesa de negociación, cómo y de qué forma se puede operar, porque como usted dice, está de por medio de la Corte Penal Internacional. Sí, es que ya son criminales internacionales. Y esos delitos así, hay amnistías, no los perdona la comunidad internacional, y para eso fue que se creó la Corte Penal Internacional. ¿Por qué está en esto Timochenko? ¿Usted a qué se lo atribuye? ¿Usted que conoció a Timochenko? Yo no lo conocí a Timochenko. ¿Usted no lo conoció? No lo conocí. Timochenko nunca estuvo, que yo sepa, en ninguna de las mesas ni de los diálogos. Pero yo creo que hay un cambio de lenguaje, se ve por lo menos en lo que ha escrito Timochenko. ¿Pero usted les atribuye o les concede algo de buena fe a los de las FARC? No, mientras que ellos no nos liberen a los secuestrados y no acabemos con el secuestro, y ese sea el gesto que nos hace la FARC a los colombianos, yo creo que hay que continuar con la política que está llevando el presidente Santos. Ahora, yo ayer oí a alguien diciendo que era que usted estaba como del lado de las FARC. No, de ninguna forma. A raíz de forma. todas estas declaraciones. A ver, yo creo que si alguien le hizo un daño a la FARC y usted lee el último mail de Tiro Fijo, ¿cuál fue? El presidente Pastrana, él lo dice directamente, nos liquidó, palabras textuales, internacionalmente. Lo que hicimos fue dejar a la FARC en la lista de terroristas de Europa y de Estados Unidos, que es otro tema que hay que tener en cuenta, que hoy están en la lista de terroristas de Europa y Estados Unidos, y Tiro Fijo mismo decía, tenemos que recuperar la imagen internacional que Pastrana nos destruyó. Yo creo que es desenmascarado a la FARC. Ellos eran los Robin Hood. Felipe, usted se acuerda. Sin lugar a dudas, los parlamentos hace 12 años y eran recibidos y terminaron en la lista de terroristas de Europa y de Estados Unidos. Aquí lo que hay que entender es qué es lo que quiere significar Timochenko. La zona de extensión, todos los colombianos hoy entendemos, ni queremos una zona de extensión y legalmente no es posible. Pero si yo lo que creo es que no podemos votar por la borda acuerdos que ya la FARC había firmado con el gobierno colombiano y que hay, como en todo, actualizarlos. Hoy la situación es pero distinta. 10 años después. Claro, hay que actualizar. ¿Cómo confiar en la buena fe de las FARC 10 años después? Que el proceso se paralizó. Claro. ¿Cuál es la buena fe? El gesto primero que tienen que hacer la FARC de liberar los secuestrados, todos, no solamente los militares y policías, todos, acabar con el secuestro, es un primer paso en que la FARC comienza a demostrar que puede existir esa buena voluntad. Pero si no hay ese primer paso, si no hay esa liberación de los secuestrados y acabar con el secuestro, no se puede sentar a negociar. ¿Usted cree que el presidente Santos está en el tema de la paz? Yo creo que sí. Yo creo que está. ¿Por qué? ¿Por qué cree que sí? Yo creo que si usted lee la carta de Timochenko, hay indicaciones de que pueden estar en el tema de la paz del gobierno, de que puede haber existido contactos debajo de la mesa. Pero esa es la tesis de José Obdulio Gaviria en El Tiempo, en la columna, bueno, pues que en la que dice que es que por debajo de la mesa Santos y las FARC a través de Chávez están hablando. No creo que a través de Chávez, yo no creo que sea a través de Chávez que se pueda. Si hay el interés, yo creo que tiene que ser directamente el gobierno. Y yo creo que no se puede cometer el error que se cometió nombrando a Chávez mediador. Es decir, lo único que no se podía hacer era nombrar un presidente de un país vecino mediador. Llámese Venezuela o Brasil o Ecuador, y pasó. De ellos. Y pasó. Pero lo peor fue la manera como se destituyó. Porque usted lo que no puede hacer es decir, si usted nombra a un presidente... Pero eso fue una patada pública, ¿no? Claro. Entonces usted lo que hace es que llama al presidente Chávez y dice, me puso en situaciones difíciles, adiós. Pero no se hace a través de un comunicado de prensa. Si hay, y yo creo que si el presidente Santos está interesado en un proceso de paz, si hay gestos de la FARC, como ya lo dijo él públicamente, eso se va a hacer, es con lo que llaman con el canal posterior, no se va a hacer frente mientras que no haya esos gestos de paz por parte de la ¿Pero FARC. qué es el canal posterior? Porque yo no lo entiendo. El canal posterior puede tener alguien
que en lo cual puede haber intercambios, mensajes, hechos que puedan permitir comenzar a transmitir que hay la posibilidad de hacerlo. Yo no lo veo en qué sentido, en que si todavía hay más de 11 secuestrados, creo que en este momento de policías 11 o 12, sí. Van a liberar 6, ¿por qué no los liberan todos? Primero. Segundo, ¿por qué no liberan los civiles? Y tercero, ¿por qué no comenzamos a hablar para acabar con el secuestro en Colombia? Ese es el gesto que estamos esperando los colombianos para comenzar a pensar en un proceso de paz. Si el día de mañana el presidente Santos se metiera en un proceso de paz, ¿usted se metería? A ver, eso está en manos del presidente. No, pero digamos, si en algo... especulemos. A ver, especulemos. Yo creo que, en ese caso, yo creo que no hay ningún colombiano que no quiera ayudar en el tema de paz. A ver, yo tomé una decisión, yo fui elegido presidente de Colombia para hacer la paz. Así fue, por eso tomé una decisión de vida, yo soy un hombre de paz, creo en la paz, creo en la solución política negociada, definitivamente. Yo creo que la guerra lo que nos está llevando es a que continuemos con una guerra no sabemos cuántos años más. ¿Y qué es lo que nos hace falta a Colombia? Hoy hablamos de que tenemos crecimiento, que estamos bajando el desempleo, que estamos trayendo inversión extranjera, sí, que tenemos petróleo, que tenemos... ¿Qué es lo que necesitamos? La paz. Colombia con paz es una Colombia totalmente distinta. Y yo creo que todos los colombianos estamos dispuestos, si hay gestos de paz, de buena fe, de la FARC, de hacer un proceso en Colombia. ¿Y usted se le metería el tema de frente? Si el presidente Santos cree que en algo podemos aportar, él sabe que siempre cuenta con nosotros y estoy seguro que con todos los colombianos. Cuando mataron a Cano, a quien usted conoció, no digo de cerca, porque no sé qué... Yo lo vi una vez. La última, ¿solo lo vi una vez? Solo una vez, la última reunión. Cuando mataron a Cano, ¿usted qué sintió? ¿Felicidad? A ver, yo creo que... A ver, estamos en una guerra. Tristemente son colombianos que siguen muriendo, pero ese es el futuro que ellos están labrando. Si ellos no hacen esos gestos, vamos a tener que continuar en esta guerra. Y esa es la guerra. Y esos son los objetivos que tiene el gobierno y el presidente tiene una responsabilidad constitucional que es defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Pues presidente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en el radar. A ustedes muchas gracias.